Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Para nosotros, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, realmente es un gusto estos webinares que estamos realizando. Este es nuestro capítulo 5. Tenemos hoy a la doctora Luisa Pérez y les presento a la doctora Patricia Vélez, presidenta de la Asociación Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE, quien va a ser nuestra moderadora y va a presentar a la doctora Luisa Pérez. Bienvenida, doctora Patricia. Bienvenida, doctora Luisa, un gusto. Doctora Dora, muchas gracias. Nuevamente aquí nos encontramos en este quinto capítulo del estado del arte de la reforma a la salud, hoy a cargo de nuestra querida doctora Luisa Pérez. Luisa nos va a hablar de los aspectos laborales del talento humano en salud. Luisa es abogada, especialista en Derecho de Seguridad Social de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, candidata a magíster de responsabilidad contractual y extracontractual civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es abogada nuestra de SCARE. Adelante, Luisa. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias a todos. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo ahí mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces ya estamos viendo la presentación. Bueno, doctores, vamos a iniciar con este capítulo de aspectos laborales del talento humano en salud como estado del arte de la reforma en salud. Ustedes saben que la reforma a la salud ha recorrido un camino largo, pues de todo este año, desde que radicaron el proyecto en el mes de febrero de este año. En ese camino, el proyecto de reforma a la salud ha tenido muchos cambios, se han incluso escuchado ciertas de las observaciones que se han presentado desde las sociedades científicas y específicamente desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Entonces, en este momento nos vamos a enfocar específicamente en los aspectos laborales del talento humano en salud y para eso vamos a evaluar, o les estoy mostrando aquí en esta diapositiva, cuál es el articulado del proyecto de reforma, cuáles son los artículos que hacen referencia específicamente a este punto, específicamente a los aspectos laborales del talento humano en salud, doctores. Entonces, como tenemos estos artículos, todavía estamos viendo la presentación, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, doctora Patricia? Sí, Luisa, se ve. Listo. Entonces tenemos estos artículos, doctores, que ustedes tienen en la diapositiva y en la pantalla. La idea es que yo les voy a contar a grandes rasgos qué es lo que nos consagra la reforma a la salud en cuanto a temas laborales y luego les voy a hablar de lo que nos falta. Esa es la idea de estos minutos que vamos a compartir. Entonces tenemos dentro de los artículos que ustedes ven ahí, unos artículos específicos que se encuentran en el capítulo que desarrolla el régimen laboral del talento humano en salud. Empezamos en la reforma a la salud desde el artículo 107, que es el que nos está hablando del régimen y política laboral de los profesionales y demás trabajadores de la salud. Y en este artículo 107 lo que se hace es darnos a nosotros una consagración general de lo que se espera en el proyecto de reforma que sea esa política laboral. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que esa política laboral estará desarrollada en el marco de los artículos 17 y 18 de la Ley Estatutaria en Salud, que son artículos que hablan de la autonomía del profesional de la salud y de la posibilidad que tienen los profesionales de la salud de tomar sus decisiones, pero además que esta política debe incluir criterios para garantizar unas condiciones laborales justas y dignas. En este punto me voy a detener más adelante porque precisamente a pesar de que se hace esa enunciación de principios de necesidad de tener unas condiciones laborales justas y dignas en la reforma a la salud, pues la realidad es que en este momento no tenemos esas condiciones en el articulado. Adicionalmente, nos dice el artículo que se promoverá el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la salud por parte de todos los ciudadanos y para eso se van a proponer condiciones adecuadas de desempeño, de gestión y de desarrollo de los trabajadores de la salud y su reconocimiento en los procesos de promoción y prevención. Esto se encuentra sobre todo enfocado al tema del modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Entonces, como
el modelo de salud que está contemplando la reforma a la salud es un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, se tiene que asegurar el talento humano necesario precisamente para llevar a cabo esa necesidad de ese modelo. Nos dice también en esta declaración de principios que el gobierno va a implementar incentivos y los incentivos se repiten durante todo el articulado. Esa necesidad de tener incentivos para el talento humano en salud y específicamente para aquel talento humano en salud que va a prestar sus servicios en zonas dispersas se repite durante todo el articulado. Ya vamos a ver que frente a los incentivos también tenemos ciertos comentarios. Adicionalmente, nos dicen que dentro de la política se deben fortalecer los perfiles necesarios para la implementación del modelo, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las necesidades de lo que se llama en todo el proyecto y lo que se ha llamado dentro de todo el plan del gobierno actual, la Colombia Profunda. Eso nos dice el proyecto de la política del talento humano en salud. Pero entonces ya a partir del artículo 108 nos empiezan a explicar cómo en realidad se va a hacer la vinculación de estos profesionales de la salud y este artículo 108 es específico para los trabajadores de la salud especialistas, es decir, para el público que tenemos o sobre todo con el que contamos actualmente en esta sala. Entonces, ¿qué nos está diciendo el artículo 108 que habla de la vinculación de los especialistas? A esto sí les pido el favor que pongamos mucho cuidado y es que cuando las necesidades del servicio lo exijan, cuando no exista suficiente oferta en determinadas especialidades médico-quirúrgicas, las instituciones pueden vincular a los especialistas bajo cualquiera de las modalidades establecidas o reconocidas en el régimen jurídico colombiano para la contratación de profesionales, siempre y cuando se garantice que esas condiciones se presten en condiciones de trabajo dignas y justas. Y que además, pues este tipo de vinculación se va a considerar que es intuito persona, es decir, que esa persona o ese especialista que está prestando el servicio lo debe hacer por él mismo y no delegando a otra persona adicional. Y además que se van a prestar los servicios teniendo en cuenta también a las personas independientes o a los profesionales independientes. Ya vamos a ver también en la próxima diapositiva cómo este artículo 108, a pesar de que ya nos está disponiendo un marco general dentro de la norma, estamos extrañando en él ciertas condiciones puntuales y específicas para la vinculación en los especialistas que reconozca la realidad de la prestación del servicio que ellos ofrecen en todo el territorio nacional. Adicionalmente tenemos otro artículo que es el 109, que habla de trabajadores de las instituciones privadas y mixtas del sector salud. Y nos dice ese artículo 109 que los trabajadores de las instituciones privadas y mixtas del sector salud se van a regular teniendo en cuenta unos criterios específicos establecidos en la norma. Entonces, ¿cuáles son esos criterios específicos establecidos en la norma? Nos dice, venga, hay que tener en cuenta varias cosas. Además de los incentivos, se debe tener en cuenta el bienestar que deben tener estos trabajadores y además tenemos que tener en cuenta las normas de bienestar y salud en el trabajo. Y nos dice que el ministerio va a presentar anualmente en sesiones extraordinarias del Congreso un informe sobre el cumplimiento adecuado de estas condiciones laborales de los trabajadores. Además nos dice este artículo en los parágrafos que los agentes del sistema de salud tienen la obligación de girar de manera oportuna los valores, aquí estamos hablando de un tema muy importante que es el pago de los servicios prestados a instituciones prestadoras de servicios de salud para que éstas efectúen el pago de las obligaciones, incluidas estas obligaciones laborales. Este es un punto que también voy a tocar más adelante, doctores, porque me parece supremamente importante. ¿Qué más nos dice este articulado? Nos habla además de las garantías para el suministro de los medios de valor, ese es el artículo 110 que están viendo ustedes allí en la diapositiva. Nos dice que las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas, como mixtas, independientemente de la forma de la vinculación en el que esté el talento humano en salud, deben garantizar los insumos necesarios para que ese talento humano en salud preste los servicios a la comunidad. Y adicionalmente el artículo 111 nos habla del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y nos dice que este sistema debe tener cobertura para todo el talento humano en salud independientemente de la forma de vinculación y además que se deben cumplir con
todas las afiliaciones establecidas para el sistema de riesgos laborales por parte de empleadores y contratantes, de acuerdo con las directrices que nos dé el Ministerio de Salud sobre este tema, el Ministerio de Trabajo, perdón, sobre este tema. Por último, en ese artículo, en ese bloque de artículos que conforman el capítulo específico para talento humano en salud que tenemos aquí en este proyecto, tenemos el artículo 112 que nos habla del servicio social obligatorio y de los médicos residentes. Y nos dice que las instituciones deben incluir en sus plantas de personal los cargos de profesionales para prestación de servicio social obligatorio y que estos profesionales deben participar en los equipos de atención primaria en salud, que como todos conocemos es una de las banderas de este proyecto de reforma. Si ustedes ven al finalizar la diapositiva, les conté pues muy a grandes rasgos de qué se tratan cada uno de los artículos que contiene el proyecto de norma. Ya ustedes se van dando cuenta por qué realizamos críticas frente a esta parte laboral o por qué identificamos oportunidades de mejora, porque en realidad el articulado es bastante incompleto y únicamente tiene lo que les acabo de compartir. Y adicionalmente hay dos artículos que hablan de régimen laboral que son específicos para las ICE, es decir, para el sector público, pero que también nos interesan porque contemplan ciertas condiciones particulares para la vinculación de los profesionales de la salud precisamente en estas instituciones. Recordemos que las ESES deben pasar a ser ICES en el marco de esta reforma. Entonces, frente al régimen laboral de las ICES, doctores, tenemos que el artículo nos dice, vea, de acuerdo con las normas y con esta reforma, pues lo que vamos a tener aquí es que las personas que venían siendo vinculadas en las ICES como empleados públicos, pues van a continuar con esa vinculación sin que se interrumpa el tiempo de trabajo, sin que se interrumpa la vinculación laboral para no desmejorar las condiciones que ellos tienen. Y las personas, pues que se encontraban vinculadas también en calidad de trabajadores oficiales, que esto es personal de celaduría, personal de aseo, etcétera, pues también van a mantener esas condiciones con las que venían y esos contratos van a mutar de empleador o de persona con la que se establece esa relación o ese vínculo de relación legal o reglamentario o vínculo laboral, dependiendo de la modalidad de vinculación de las ESE a las ICE. Pero adicionalmente nos dice, vea, esas ICE son las encargadas de definir cuál es el talento humano que ellas necesitan para prestar los servicios a la comunidad. Eso ya lo tenemos también en la resolución de habilitación, que actualmente es la resolución 3100 de 2019. Y nos dice que en materia laboral los servidores públicos se van a regir por las normas que tenemos y en cuanto a remuneración, ya vamos a ver esa crítica, se van a regir también de acuerdo a la Ley Cuarta de 1992 que establece las escalas salariales para los servidores públicos. En este momento ya me voy a referir a las barreras que nos trae esa norma. Adicionalmente nos dice este artículo, que es el artículo 44, que la remuneración de empleada, que los trabajadores o que los servidores públicos que tengan calidad de trabajadores oficiales van a conservar esta calidad de trabajadores oficiales. Como les decía, estas son las personas que se dedican a esas actividades, por ejemplo, a las de aseo, a las de celaduría, etcétera. Y nos dice, además, en un artículo aparte, en el artículo 45, que nos habla de los derechos de permanencia de los servidores públicos, que no se van a desmejorar las condiciones laborales de este personal que va a prestar sus servicios en esas condiciones en las ICES. Entonces, doctores, las instituciones de salud del Estado es el régimen público o esa contratación en las instituciones de salud del Estado es el régimen público que nos está contemplando el proyecto de reforma que se va a entrar a complementar con los artículos que ustedes ven al inicio de la diapositiva frente al régimen laboral de los trabajadores de la salud. Como ustedes pueden ver, si sumamos en total, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 artículos únicamente los que nos están hablando dentro del proyecto de reforma de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Que sean 8 no quiere decir que sean insuficientes únicamente por el número, pero los temas que estamos tratando, que están tratando estos artículos, sí se quedan cortos con la necesidad de regulación que tenemos nosotros en cuanto al régimen laboral de los trabajadores de la salud y del talento humano en salud.
Doctores, como el tiempo que tenemos es corto, a mí me gustaría que empezáramos a revisar entonces cuáles son esos aspectos a mejorar y cuáles son esos puntos sobre los que nosotros llamamos la atención para esta parte que es específicamente la necesidad de unas condiciones claras de vinculación para el talento humano en salud. Y voy a hablar de esas 3 cosas que nosotros consideramos importantes que están en la parte superior, y en la cuarta la voy a abordar a modo de conclusiones. ¿Por qué, doctores? Porque dentro de los aspectos a mejorar tenemos varias cosas. Tenemos que diferenciar primero entre el sector público y diferenciar entre las condiciones del sector privado. Ya yo les acabo de contar en 10 minutos, o sea, muy cortico, qué es lo que dice cada uno de los artículos que tenemos aquí en el proyecto de reforma. Y pues llamé la atención de ustedes sobre algunos de los puntos en los que nosotros vemos que hay oportunidades de mejorar, o que más bien el proyecto no resuelve todos esos problemas que tiene el talento humano en salud en este momento. Entonces, si me enfoco en el número 1, hablando del sector público específicamente, tenemos que en el sector público no hay un verdadero régimen laboral especial para el talento humano en salud. Y ese régimen laboral especial es necesario, doctores, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque las condiciones actualmente que rigen la vinculación al sector público de los trabajadores de la salud, y hablemos de la relación legal o reglamentaria, es decir, de la vinculación de planta a las instituciones, tiene muchísimas barreras, doctores. Una de las barreras más importantes es la contemplada en la Ley Cuarta de 1992 y en todos los decretos que saca el gobierno nacional, actualizando pues las tablas de remuneración de esas personas que pertenecen al orden territorial. Esta barrera de la Ley Cuarta que ustedes ven aquí en la diapositiva se refiere específicamente a ese tema, a la remuneración. ¿De qué barrera hablo? Hablo de que esa norma nos dice que y pues la reglamentación es obviamente de esa norma, nos dicen que en los territorios nadie puede ganar más que el nominador. Y me explico. Entonces, si estamos hablando de un municipio, nadie podría estar ganando más que el alcalde. Si la entidad es del orden municipal, pues el alcalde sería el nominador. Y si estamos en un departamento, nadie podría entrar a ganar más que el gobernador, si se trata de pronto de una institución pública del nivel departamental. Como vemos nosotros en esas mismas tablas de asignación salarial, los salarios dependen de específicamente los municipios, de la categoría que tenga el municipio frente al que se está hablando, pero tenemos municipios que tienen unas categorías con unos salarios asignados para el alcalde que son muy bajitos, teniendo en cuenta nosotros, y pues lo digo aquí en este escenario, las condiciones propias de la labor de ciertos profesionales de la salud y obviamente también de las especialidades. Entonces, si nosotros comparamos esa necesidad de prestación del servicio, si nosotros comparamos el mercado actual y las condiciones salariales actuales, y nosotros entramos a revisar este régimen que nos está contemplando el proyecto de reforma, pues lo que vemos es eso. Todavía se mantiene la barrera en la remuneración que establece la Ley Cuarta de 1992, y eso nos impide en realidad que una persona mantenga su capacidad adquisitiva si se muta de pronto la forma de vinculación a esta que se está proponiendo en el proyecto de reforma. Entonces, esa es una de las barreras principales, esa es una de las barreras a las que nosotros debemos poner la lupa, porque además, como otro punto importante, tenemos que no se establecen condiciones claras en la vinculación de estos profesionales en el sector público. Entonces, ¿qué tenemos? En proyectos anteriores, doctores, en textos que venían desde la radicación del proyecto de norma, en la mutación que tuvo el texto con la presentación de la ponencia para primer debate, el texto que se aprobó en el segundo debate, pues ha sufrido en el primer debate, perdón, y el texto de ponencia para segundo debate, han sufrido varias modificaciones y varios cambios. Y en esas modificaciones y cambios tuvimos la eliminación de una figura importantísima, que es la figura del trabajador estatal de la salud. Esa estructuración de esa figura diferente, denominada en versiones anteriores del proyecto como trabajador estatal de la salud, nos hubiera permitido trabajar para superar esas barreras que nos está estableciendo, por ejemplo, esa Ley Cuarta del 92, que es una barrera histórica que
hemos tenido desde el talento humano en salud, porque precisamente no contamos con ese régimen especial. ¿Qué pasa? Que esos topes salariales pudieran poner en riesgo la adecuada remuneración de los profesionales, sobre todo, como les decía, en los municipios de rango 5 y 6, que entre otras cosas, pues son la mayoría de los municipios del país. Entonces, si queremos llegar a la Colombia profunda, o esa es la intención del proyecto de ley, pues se tiene que hacer bien, y antes de contemplar con estas barreras unos incentivos para el talento humano en salud que va a estar en esas condiciones, lo que estamos es desincentivando, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. Pasamos al punto número 2 que ustedes ven en la diapositiva, doctores, que es el sector privado, y vamos a empezar ahí a hablar de esas condiciones laborales dignas que enuncia el proyecto. Si ustedes se dieron cuenta cuando yo estaba haciendo esa corta explicación de lo que contenía el articulado, nos dice en la declaración de principios que las condiciones en las que se vincula al talento humano en salud deben ser dignas y justas, pero pues al revisar ya cuáles van a ser las condiciones o la dignidad y la justicia de esas condiciones, no encontramos en realidad nada. Entonces, sigue existiendo gran precarización en el sector privado. El proyecto de norma no está solucionándonos esa precarización del sector privado. Únicamente nos está planteando que exista un contrato laboral, pero no nos está diciendo o no nos está regulando las jornadas laborales, por ejemplo, no nos está regulando los descansos, no nos está regulando el reconocimiento de las horas extras a los trabajadores, que es un punto que es necesario regular, y las condiciones de pago oportuno. Dejemos todavía el asterisco en ese pago oportuno, porque voy a abordar nuevamente en el punto 4. Adicionalmente, doctores, lo que vemos en el articulado, de acuerdo con ese pequeño resumen que yo les acabo de hacer, es que nos preocupa de todas maneras que en este texto se señala que las instituciones privadas y mixtas se van a regular por un régimen laboral concertado, pero no se señala entre quiénes se debe hacer ese régimen laboral concertado, ni bajo qué mecanismos, ni con qué frecuencia se van a sentar las instituciones públicas, privadas, perdón, en este caso, y mixtas, con el trabajador para concertar esas condiciones en las que se va a realizar la prestación del servicio. Entonces, continuamos obviamente con la desprotección legal de los trabajos y del talento humano en salud que está en este sector. Finalmente, doctores, bueno, frente a estos punticos que están aquí arriba, paso al punto número 3 y es al tema de los incentivos. ¿Por qué pongo los incentivos en un color diferente en la diapositiva? Si ustedes ven en el punto 3, tenemos incentivos para profesionales técnicos y auxiliares que se trasladen a territorios apartados. Esta parte está en la declaración de principios, esta parte está cuando el proyecto empieza a desarrollar el sistema laboral que quiere para el país o para el talento humano en salud más bien, que preste sus servicios en todo el país, pero cuando nosotros vemos la remuneración, como les decía, cuando nosotros vemos esas barreras, como la barrera que nos pone la ley cuarta del 92, cuando nosotros vemos que no hay condiciones específicas o un régimen específico para el talento humano en salud, en realidad, a pesar de que los incentivos estén en la declaración de principios, no estamos viendo que el resto del texto se acompase con esa necesidad de incentivos que tiene el talento humano en salud, sobre todo aquel que va a prestar sus servicios en zonas dispersas o en la Colombia profunda, doctores. Por eso pongo el tema de los incentivos en ese color diferente. Pero adicionalmente tenemos, doctores, temas que son o que pueden llegar a ser transversales, que pueden o que son más bien necesidades que están tanto en el sector público como en el sector privado y que tampoco las estamos viendo resueltas en el proyecto de norma, en el proyecto de reforma a la salud, o por lo menos en el texto que tenemos actualmente de ponencia para segundo debate en plenaria de Cámara de Representantes. ¿Cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, pago oportuno. No tenemos disposiciones en la norma que nos hable de esa necesidad de pago oportuno, ni tampoco del reconocimiento de deudas pasadas en el sistema. Ojo, vamos a hacer un cambio completo de sistema de salud, y frente a los cambios completos en el sistema de salud y a la transformación de ciertos actores que hacen parte del sistema de salud, se puede presentar lo que ha pasado en otras oportunidades
con actores conocidos del sistema, por ejemplo, con ESIMED, por ejemplo, con Saludcop, en los que las personas que estaban vinculadas a estas instituciones tenían incluso contrato laboral y a pesar de eso, muchas de ellas no lograron el pago de esas acreencias laborales que tenían luego de la disolución de estas entidades. Entonces, no nos está contemplando esta norma qué va a pasar con esas deudas que ya tiene el sistema de salud con el talento humano. No nos está diciendo, pues, si se va a reconocer y quién va a reconocer esas deudas, y esa parte es muy importante. Tampoco tenemos una disposición que nos establezca cuál es el plazo razonable para determinar pues si un pago es oportuno o no es oportuno, porque lo que nosotros vemos en la práctica es que pues la mayoría de las instituciones, por no decir que todas, manejan los plazos para realizar los pagos al talento humano en salud a su consideración, como ellas consideran, incluso incumpliendo las condiciones contractuales que tienen y que negocian con los trabajadores cuando empiezan a prestar su trabajo en esa institución. Entonces, pues ese es otro punto que es bastante delicado y al que no le vemos solución en el proyecto de reforma. Adicionalmente, tenemos la destinación específica de recursos para el pago del talento humano en salud. A esto hacemos referencia porque efectivamente necesitamos que haya dinero para asumir estas deudas de las que estamos hablando, doctores. Y como necesitamos que haya dinero para asumir estas deudas, pues en el proyecto ya se encuentra contemplada una destinación específica de recursos para el pago en el giro directo al talento humano en salud en el sector público, pero necesitamos que haya una destinación específica de recursos para el pago al talento humano en salud también en el sector privado, que se garantice en todos los sectores que el dinero efectivamente esté llegando al talento humano en salud y que no se esté quedando de pronto en otros actores del sistema, para, pues obviamente, la garantía de esas condiciones dignas y justas de las que habla la Declaración de Principios. Como ven, doctores, no tenemos condiciones laborales claras. Yo les había dicho también en la anterior diapositiva, cuando estábamos hablando del artículo que habla de la vinculación de los especialistas, que reconocemos pues el avance del artículo al considerar diferentes formas de contratación, pero aún tenemos temas en los que trabajar, como por ejemplo, una categoría que permita efectivamente a esos trabajadores especialistas prestar sus servicios teniendo en cuenta las condiciones del país, teniendo en cuenta las condiciones de acceso a ciertos territorios y obviamente pues tampoco descuidando la dinámica que se tiene ya en los centros urbanos para pues poder contar con esa oferta especializada de servicios en las ciudades. Entonces, obviamente tenemos que llegar a la Colombia profunda, hay que llegar a la zona rural, pero no se puede descuidar lo que de pronto en este momento se encuentra funcionando. Doctores, únicamente quería contarles adicionalmente a esto, pues ya todos sabemos que el proyecto de reforma laboral se hundió, ya todos sabemos que el proyecto de reforma laboral no sigue, es que es probable que vuelvan a presentar el proyecto de reforma laboral, pero lo que tenemos en este momento, en este proyecto de reforma a la salud, no nos está supliendo la necesidad de regulación de la parte laboral del talento humano en salud. De todas maneras, cuando estaba vivo el proyecto de reforma laboral, sabíamos que se estaba excluyendo a los trabajadores del sector salud de forma expresa, teniendo en cuenta que en este articulado se iban a lograr saldar todas las deudas que se tiene con los trabajadores de este sector y resolver los problemas que se tienen también con los trabajadores de este sector. Sin embargo, pues esa pretensión en realidad no se logra con este articulado del que les hablé. Entonces, pues esperemos que vuelvan a presentar en el proyecto de reforma laboral. Es probable pues que salud siga excluido de ese proyecto si lo vuelven a radicar en el Congreso de la República, pero como les digo, si la pretensión de excluirlo es que aquí se regulen todos esos aspectos que se necesitan regular, esa pretensión en este momento no se está cumpliendo. Con eso, doctores, pues les cuento todo lo que tenía planeado para estos 20 minuticos de exposición que se hicieron un poquito más largos y estoy atenta a cualquier duda que puedan presentar. Muchas gracias, Luisa. Excelente. Doctora Dora. Bueno, excelente, doctora Luisa, muchas gracias. Creo que has hecho una excelente exposición
aclarando la situación de hoy del talento humano en salud. Aquí, como bien dice la doctora de nutrición, nada de garantías para nosotros. En realidad no tenemos garantías. En realidad, tanto el sector público como el sector privado estamos a la espera de qué va a pasar con la nueva presentación que va a haber seguramente en esta segunda etapa del calendario legislativo. Como bien decía la doctora Luisa, la reforma laboral, en la reforma a la salud no hablan de estos temas. En realidad los artículos son muy precarios, y al hacer las debidas solicitudes respecto a que se nos aclarara qué iba a pasar con todo el tema laboral del talento humano en salud, la respuesta era: eso se va para la reforma laboral, eso se va a manejar en la reforma laboral, y ya vimos que tampoco hubo ninguna posibilidad, pues, de aclaración y de solución a todas las inquietudes que tenemos. Seguiremos atentos a participar en lo que se nos permita en el tema de acceso al legislativo para elevar nuestras solicitudes y nuestras proposiciones, en las cuales estamos trabajando. Y bueno, no sé si haya alguna intervención, pregunta, comentario, inquietud. Para el talento humano en salud especializado, tenemos que somos un recurso escaso en muchas especialidades, y por supuesto no podríamos entrar en la legislación normal, pues, del régimen del Código Sustantivo del Trabajo, y se propone y se plantea lo que la doctora Luisa nos aclaró, pero tampoco está debidamente establecido y no sabemos cómo sería en el tema de la vinculación con las instituciones del sector público. Y también tenemos un tema allí pendiente. Tal vez la doctora Luisa nos pueda ampliar 2 segunditos, porque el tema es muy interesante. El tema tributario para las personas que trabajan en el sector público y que a principios de este año, no, eso fue como hace 3 meses o algo, estuvimos también allí levantando la mano al respecto, doctora Luisa. Sí, Doc, esa levantada de manos sobre el régimen tributario afecta sobre todo a aquellos que ejercen labores docentes, sobre todo en ese ámbito se presentó pues el problema, porque si ustedes conocen, se estaban presentando renuncias masivas de docentes que prestaban sus servicios en instituciones de educación superior, en áreas de la salud específicamente, y eso se está presentando todavía, porque hay una norma del estatuto tributario que impide que las personas que se encuentren vinculadas de forma laboralmente, accedan al régimen, bueno, a un régimen especial, a un régimen tributario especial que genera obviamente beneficios para estas personas que estén en este régimen. Entonces, lo que nos dicen es que los trabajadores de las instituciones de educación superior deben estar vinculados a estas instituciones a través de contrato laboral, inclusive aquellos que sean de cátedra, y eso les impide acceder a beneficios tributarios y les obliga a hacer su tributación atendiendo a un régimen que es más gravoso en cuanto al dinero que se tiene que pagar en materia de impuestos. Entonces, se hizo una gestión. Esta gestión estuvo encaminada desde sociedades científicas específicamente al Plan Nacional de Desarrollo. No encontramos voluntad política, lastimosamente, en ese momento en el que se hizo esa gestión con el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que pues persisten en este momento esas condiciones desfavorables desde el punto de vista tributario, sobre todo para aquellos que ejercen su labor docente, y que podemos pues ver esas implicaciones desde el punto de vista tributario también, obviamente relacionadas con toda esta parte del régimen laboral que tengamos nosotros y que nos pone a disposición este proyecto, pues sin una solución clara tampoco para cómo se van a manejar esos temas aquí con la reforma a la salud que se está proponiendo. Entonces, eso es básicamente, doctora Dora y demás profesionales y compañeros que nos acompañan. Gracias, doctora Luisa. Aquí hay una pregunta en el chat. ¿De qué manera se puede incluir en el proyecto de reforma nuestras necesidades de
mejora laboral. Claro que sí. ¿De qué manera lo podemos incluir? Bueno, les voy a contar un poquitico de trámite legislativo, si me lo permite, doctora Dora, también en 2 minuticos, Por para supuesto. que le dejemos claro, pues dejemos claro aquí a todos los doctores que nos están acompañando. Entonces les cuento, doctores, como esta norma es una ley ordinaria, pues que así fue establecido, a pesar de que nosotros también consideramos que hay muchas cosas que están tocando el derecho fundamental a la salud, pero como se decidió que el trámite en el Congreso iba a ser del de una ley ordinaria, estas leyes tienen 4 debates en el Congreso. Pueden entrar o por Cámara o por Senado. Dependiendo de la entidad por la que entren, pues en la comisión correspondiente de esa entidad van a hacer el primer debate. La comisión séptima es la comisión de salud. Por eso nosotros siempre escuchamos comisión séptima. Entonces, todos los proyectos de ley que tengan que ver con salud van a empezar a ser tramitados en las comisiones séptimas, de Cámara o de Senado. Este proyecto fue radicado en Cámara de Representantes. ¿Por qué fue radicado en Cámara de Representantes? Pues atendiendo obviamente a todo el poder político que se tenía desde el gobierno en esta entidad. Entonces lo radicaron en Cámara de Representantes. Se hizo ya el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que como repito, es la comisión encargada de asuntos de salud. Entonces ahora lo que pasa es que esto pasa a lo que ya estamos viendo ahora, lo que ya empezó, que es el segundo debate, que es el debate ya en plenaria de Cámara de Representantes, que es la corporación por la que empezó. Y luego de eso, cuando el texto sea aprobado en segundo debate, el texto va a pasar a la comisión séptima de la otra corporación, que en este caso sería el Senado, y luego va a pasar a un cuarto debate en la plenaria del Senado de la República. Cuando ya se ha aprobado en los 4 debates, hay un texto que se pasa a conciliación y luego el presidente de la República sanciona la ley. Ese a grandes rasgos es el procedimiento legislativo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que nos tengan en cuenta las observaciones que vamos a presentar? Que es la pregunta que nos están diciendo. Nosotros las observaciones las podemos presentar a modo de proposiciones, pues a todos los congresistas que se encuentren en el trámite de la norma, para que ellos a su vez la presenten en cada uno de los debates. Ojalá luego de conocer el texto de ponencia para el debate y antes de que inicien los debates. Entonces, en este momento, doctores, de acuerdo con lo que acabo de decir, nosotros todavía tenemos 3 chances para presentar observaciones que puedan ser tenidas en cuenta en el texto como proposiciones. Entonces, podemos presentar ahorita, antes de que se inicie el debate de fondo de plenaria de la Cámara de Representantes, pero también cuando pase a Senado podemos presentar observaciones en la Comisión Séptima del Senado y también vamos a poder presentar observaciones ante la plenaria del Senado de la República. Entonces todavía tenemos esos 3 chances para presentar observaciones y para que esas observaciones puedan ser tenidas en cuenta. ¿Cómo hacemos nosotros efectivamente para que las observaciones sean tenidas en cuenta? Obviamente teniendo contacto técnico, tanto con los congresistas. Nos interesa llegar a todos los congresistas de todos los partidos porque todos tienen que conocer cuál es la postura de las sociedades científicas a este respecto y no solamente sobre temas laborales, sino también sobre la organización del sistema y sobre todos los otros temas que ustedes han venido viendo en los capítulos anteriores de estos eventos. Entonces, tenemos que tener contacto, como les decía, con esos equipos técnicos que se llaman unidades de trabajo legislativo de esos congresistas y también directamente con los congresistas. Y la otra vía que tenemos es tener contacto con el gobierno, porque como es un proyecto que está siendo impulsado por el gobierno, pues los partidos de gobierno pues estudian, impulsan las proposiciones que desde el gobierno se hagan llegar al Congreso. Entonces, básicamente sería de esa manera que nosotros podemos influir para que nos tengan en cuenta en la reforma. Excelente, doctora Luisa, muchas gracias. Estamos en esas desde hace rato. En esta fase, digamos, de la situación de la reforma a la salud, estamos trabajando en proposiciones. Ya llevamos algún tiempo en eso y elevándolas. Y estamos esperando pues que arranque el segundo periodo legislativo para continuar, que arranca el 20 de julio, ¿no, doctora Luisa? Sí, señora, el 20 de julio empezamos nueva legislatura.
La primera parte hasta el 16 de diciembre y empezamos nuevamente en marzo hasta el junio del año entrante, esa primera legislatura. Al doctor Ayala nos hace la observación, sí señor, siempre lo hacemos con el aporte muy importante de los abogados de SCARE, con nuestro asesor jurídico, el doctor Belandi, y salimos siempre como Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en representación de las 64 sociedades científicas, 65 ahora, que son parte de nuestra asociación. Bueno, aquí doctora Luisa la están felicitando, felicitaciones, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Doc, yo por aquí estoy leyendo una de la doctora Carol. Doctora. Muchas gracias a ustedes, que dice que en la reforma cuando se habla de los diferentes profesionales de la salud hay claridad para los profesionales de nutrición y de psicología. Doc, en realidad la reforma no habla de profesiones ni de ocupaciones específicas en área de la salud. En los artículos se habla de manera genérica de profesionales de la salud y de ocupaciones y de técnicos. No se habla ni de medicina, ni de enfermería, ni de instrumentación, ni en este caso ni de psicología, ni de nutrición. Pues obviamente sí se habla de profesiones específicas cuando se habla de la conformación de los equipos básicos de salud que van a ser necesarios para llegar a la atención de toda esa población de la Colombia profunda. Pero al hablar de este régimen laboral como tal del talento humano en salud, no estamos viendo diferenciación en la norma de las profesiones, ocupaciones. Y en este momento, por ejemplo, hay toda el Ministerio de Salud está convocando unos talleres regionales. Ya participamos en el del eje cafetero. Próximamente vamos a participar en el de la Amazonía y Orinoquia en los equipos interprofesionales, y ahí se están pues precisando cómo van a ser estos equipos interprofesionales para trabajar en territorios apartados y en la Colombia que ellos denominan Colombia profunda. En cuanto a las ICES, doctora Luisa, aquí pregunta la misma doctora Carol. ¿Cuál sería la pregunta, doctora Carol, si me... La precisa. Si me profundiza así ahí en cuanto a las ICES, ¿qué queremos decir? Doctora Carol. Si quieres hacerlo por el... abre el micrófono, porfa. Porque pues yo les voy contando, doctora Dora, si es frente al régimen laboral de las ICES, sería frente a la primera, dice ella. Al régimen público. Listo, frente al régimen laboral de las ICES, lo que les decía, tenemos un solo artículo que nos habla de eso, del régimen laboral de las ICES, pero ese artículo nos está contemplando pues que los trabajadores que estén vinculados en este momento como empleados públicos van a seguir como empleados públicos. Los que estén como trabajadores oficiales van a seguir como trabajadores oficiales. Dice que les van a dar continuidad en sus relaciones laborales a pesar de que se cambie la naturaleza de las instituciones de ESES a ICES, y que además de eso pues van a tener cierta estabilidad. ¿Qué pasa? Que de todas maneras ese régimen establecido para las ICES nos sigue contemplando lo que les decía, que son las barreras en la remuneración, nos sigue contemplando, o mejor dicho, no nos deja claro cuál va a ser el régimen de pago que se le va a dar a esos profesionales y específicamente de pago oportuno. No nos dice cómo se van a trabajar los topes que tenemos en este momento, sobre todo para las categorías bajas de municipio, que los topes para esas categorías de municipio pues son muy bajitos, y tampoco nos dice cuáles van a ser esas condiciones claras de vinculación de ese personal de salud. Entonces, pues ese es el problema. Nos dice la doctora Carol que según lo que entendió, en cada ICES se elegirá qué persona se considera contratar. Yo les decía que sí, que eso está establecido en la norma, teniendo en cuenta los servicios que esa ICE va a entrar a ofertar a la comunidad,
pero eso no es nada nuevo, doctora Caro. Les decía yo que en la norma de habilitación, que es actualmente es la resolución 3100 de 2019, nos dice específicamente en el estándar de talento humano aplicable a todos los servicios que cada institución, y ya no solamente las instituciones del Estado, deben definir la cantidad de talento humano que necesitan para ofertar los servicios a la comunidad. Entonces, pues, sí es cada institución la que va a determinar el talento humano que necesita, pero no es cada institución la que puede decir cuánto les va a pagar, porque eso está establecido en topes que van por norma, no son de cada institución. No sé si con eso me explico un poquito más. Bueno, ya la doctora no nos escribe más por acá. Quedó muy claro que muchas gracias, doctora Luisa, muchísimas gracias, doctora Patricia, muchas gracias. Este webinar nos ilustró mucho y le cedo la palabra a la doctora Patricia para que nos despida y los invite al próximo, que es dentro de 8 días. Gracias, doctora Dora. Ahí está escribiendo la doctora Carol. Muchas gracias, doctora Carol. Gracias a todos por la puntualidad, por haberse conectado. Los esperamos el próximo lunes, Dora, o martes. Martes. El próximo martes a las 6 p.m. en nuestro 6º capítulo, en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Luisa. Excelente.